Buenos días. En el anterior video vimos cómo en las islas, en las Antillas, cuando llegan los conquistadores, poco a poco, lentamente, a través de este encargo que le hace Colón a Ramón Pané y luego a través de la interpretación de los escritos de Ramón Pané por Pedro Mártir en España, cosa que ustedes pueden ir siguiendo en la lectura de Grusinski, vimos, cómo se va aplicando primero una mirada neutralizadora de los semíes u objetos con los que se encuentran los españoles y luego una mirada demonizadora hasta llegar a considerarlos ídolos, que sería como un equivalente de la noción de imagen falsa para el conquistador europeo. Esto justifica la operación que se aplicará de ahí en más, que se denomina idoloclastía y que consiste en la destrucción o extirpación de los ídolos de los nativos. Les pongo la palabra ídolos entre comillas porque justamente es una denominación que se hace desde el punto de vista occidental, europeo, desde la mirada del cristiano, para el cual todas aquellas imágenes que no sean las cristianas son paganas y por lo tanto son falsas y por lo tanto son ídolos. Y bueno, poco a poco entonces se va a llegar a esta operación que se llama la idoloclastía, que significa la destrucción o extirpación de los ídolos, como les decía, y se pone en operación esta política de destrucción-sustitución que consiste en la destrucción sistemática de los objetos y lugares de culto de los nativos y su posterior sustitución por imágenes y templos cristianos. Esta política se aplicará con más fuerza todavía al entrar en el continente, donde los conquistadores se encuentran con culturas más desarrolladas, como los aztecas, más desarrolladas respecto de lo que se habían encontrado en las islas, ¿no? Acá, a continuación, les muestro un códice o amoxtli, que es el nombre real que reciben estos documentos pictográficos en lengua náhuatl, que es la lengua mexica o azteca. Ven, acá está escrito. Este es el nombre real que tienen estos documentos, amoxtli. Y los españoles los bautizan como códices, que sería como un equivalente a la noción de libro. Los códices prehispánicos, es decir, los códices mesoamericanos prehispánicos, se basan fundamentalmente en elementos pictográficos. Los pictogramas son representaciones, estilizadas de objetos y acciones, como por ejemplo montañas, animales, y a su vez también contienen ideogramas, que son, que evocan cualidades o atributos vinculados a determinados objetos. Por ejemplo, un ojo significa la vista, la huella del paso significa el viaje. Es decir, que por un lado los pictogramas denotan una idea y los ideogramas connotan. Esto ustedes lo pueden profundizar siguiendo la bibliografía que yo les doy para que lean. Entonces, como les decía, en resumen, los códices prehispánicos son documentos pictográficos con temáticas históricas, calendáricas, astronómicas, que se realizan sobre diversas superficies como papel de amate,
que es un papel que se fabricaba en Mesoamérica a partir de la corteza de un árbol nativo de esa región. Pueden ser también realizados sobre cuero de venado, telas de algodón, y sirven para enseñar y transmitir información cultural, ¿no? Se presentan en general, como lo ven acá, con esta forma de acordeón. Y luego de la conquista se van a seguir realizando los códices con temáticas que continúan, digamos, desde tiempos prehispánicos, y también van a aparecer unos códices más de tipo colonial, donde ustedes van a poder ver un poco la fusión de elementos que provienen de la iconografía, del imaginario y de la forma de representación europea, con elementos que persisten desde tiempos prehispánicos. Yo les voy a mostrar principalmente 3 casos en los que se puede observar esa fusión de la que les hablo y la yuxtaposición de elementos de ambas culturas. En este caso, el Códice Borbónico, que está realizado ya en tiempos posteriores a la conquista, pero mantiene una forma y una diagramación propia de los códices prehispánicos. Fíjense la forma en la que está estructurado. Quiero que observen esto, que recuerden sus apuntes del año anterior, para que ustedes puedan mantener siempre este contrapunto de lo que vamos a ver ahora en más como producciones de época colonial y posteriores a la conquista, y estos documentos visuales y su forma de representación, de diagramación, de estructuración del plano y del espacio. A continuación, este ya se los había mostrado, es también un códice realizado durante ya en tiempos posteriores a la conquista, pero que siguen sosteniendo y manteniendo temas vinculados a la tradición prehispánica. En este caso les muestro este fragmento que ya se los había mostrado anteriormente acerca de los sacrificios humanos, y les pongo a continuación estos donde aparecen estos elementos que son los glifos pictográficos. En este caso les muestro el glifo del pedernal o piedra con la que se realiza el sacrificio humano, que es el que está utilizando la persona que efectúa el sacrificio y que extrae el corazón. Luego verán más adelante en una imagen el glifo del corazón. Aparece también en una imagen que les pongo un poco más adelante. Pero para que reconozcan los glifos y las características que en general, como les decía, son pictogramas o ideogramas que muestran un objeto o una idea, y fíjense cómo están recorridos por una línea de contorno negra, neta, que cierra la forma y la figura. Estos agregados de textos están en náhuatl, pero son con el alfabeto europeo, ¿no? Que proviene de Europa. Son agregados posteriores, ¿no? O agregados por los españoles. Uno de los códices que les voy a mostrar corresponde a este libro, que es La Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Esta obra es conocida como el Códice Florentino y se realizó entre 1540 y 1585 y está pintada por tlacuilos indígenas. Los tlacuilos son los pintores, ¿no? O los intérpretes visuales, si se quiere, en tiempos prehispánicos, y Sahagún acude a ellos para ilustrar o representar las escenas que él va a narrar o relatar. Es importante mencionar aquí que alrededor de 1525 llegan
a México frailes dominicos, frailes, los primeros que llegan son franciscanos, que son los que se van a encargar a partir de ahí de la evangelización de los nativos. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún es uno de estos frailes franciscanos que llega al principio para encargarse de la etapa de evangelización. En lo que se conoce como vuelvo atrás un poquito, que esta es la forma en la que está diagramado esto que se conoce como el Códice Florentino. Las imágenes de un lado y el texto en náhuatl del otro. Y en realidad es un documento muy amplio que contiene muchísimas imágenes sobre la vida de los nativos, sobre las prácticas de los nativos, sobre costumbres anteriores a la llegada de los españoles que tienen los nativos, sobre la flora, la fauna, la forma de cultivo que poseen los mexicas, ¿no? Son sobre todo de la zona del altiplano central de México. Es a lo que se refiere este documento de tipo etnográfico que diseña Fray Bernardino de Sahagún y que a su vez es ilustrado o acompañado con las imágenes realizadas por los tlacuilos indígenas. Entonces, al ser realizada por los tlacuilos indígenas, vamos a ver justamente que, por un lado, persiste muchos elementos formales del método formal del código visual que utilizaban en tiempos prehispánicos, y por otro lado se incorporan elementos que se van a fusionar con los anteriores del código visual europeo, ¿no? Acá estas imágenes del códice, lo que vemos a esta mujer que está aquí en el medio, acá están estos hombres vestidos con armaduras, lanzas, que son los españoles, los conquistadores, y acá a los nativos encabezados por la figura de Moctezuma, que fue un tlatoani mexica, recuerden, cuando llega Cortés a conquistar Tenochtitlán. Esta figura femenina es la Malinche o Malintzin, que es una mujer a la que Cortés conoce cuando llega a la costa del Golfo de México en 1519 y que lo va a acompañar en todos sus recorridos y es su compañera, su amante, y también va a oficiar de intérprete y de traductora, pues ella conocía la lengua de los nativos, porque era una nativa, y a su vez aprende el español, entonces va a ser de traductora y de intérprete para Cortés. Y, por supuesto, apoyando a Cortés y a sus ideas de conquista. Entonces, lo que muestra la imagen es cómo la Malinche oficia de traductora y de intérprete entre los españoles y Moctezuma en este encuentro que se produce alrededor de 1519. Acá es cuando toman preso, lo toman cautivo los españoles a Moctezuma, y aquí muestra cuando lo encierran los conquistadores al emperador azteca, por decir de alguna forma emperador, aunque en realidad en su lengua original se dice tlatoani. Acá se muestra, fíjense qué interesante, porque en esta ustedes lo que tienen que ir observando es primero los elementos formales, las líneas, las simetrías, el color en este caso es acromático, el tratamiento de los volúmenes,
cómo poco a poco se van a ir incorporando estos elementos del código europeo, del código de representación, que a su vez conviven con elementos prehispánicos. Y fíjense, por ejemplo, en el tema de los elementos prehispánicos, cómo se da este sistema que incluye escenas que son simultáneas y sucesivas, es decir, acá está representado Moctezuma 2 veces, que es cuando muere Moctezuma, cuando no se sabe bien si se suicida, un poco porque su propio pueblo lo cree un traicionero, digamos, como que los entrega a los españoles. Es una de las tantas versiones, no se sabe exactamente qué pasa con él, pero muestra cómo los conquistadores lo tiran a un río, a una laguna. Fíjense esto, la simultaneidad de la aparición de Moctezuma en una misma construcción, en una misma composición. Aparece acá y aparece cuando lo están tirando para mostrar, o sea, cuando ya está caído en la laguna. Esto es lo que relata el Códice Florentino. Acá también aparecen los músicos en cómo se realizaban las fiestas, los ritos en honor a las divinidades aztecas. Fíjense las vestimentas, acá podemos ver las vestimentas, podemos ver algunos elementos y algunas características formales muy importantes, como es esta línea de contorno que al modo de los glifos recorre toda la figura, una línea neta de contorno negra, que es tal como se representaban los glifos en los códices. Luego aparece un glifo, que es el glifo del habla o del canto, o sea, representado de determinadas maneras, es del canto o del habla, puede ser. Se conoce como la voluta del habla y es un ideograma, es decir, expresa un concepto. Luego los tambores que utilizan, fíjense también que poco a poco se va a ir incorporando esto de la representación perspectívica, que es una cosa que se toma del código visual de los europeos. Otros elementos que se toman, que se van a ir adoptando del código visual europeo, porque piensen que esto está realizado, pintado por indígenas, por los indígenas mexicas que se dedicaban a la pintura, que son los tlacuilos. Otra cosa, digo, es esto de la incorporación del sombreado. Ven que aparece una cierta representación volumétrica en estos paños, un cierto sombreado también en los cuerpos. Es un elemento que se va a adoptar de la visualidad o de la forma de representación del Renacimiento, que proviene de afuera, foránea, digamos, extranjera, que proviene de Europa, ¿no? Que no es propia de la forma de representación o de construcción visual de tiempos prehispánicos, ¿no? El sombreado. Acá otra imagen del Códice Florentino en la que este nativo le está entregando y presentando a Moctezuma el tributo recolectado en las provincias y pueblos sujetos. Recuerden que los mexicas o aztecas tenían a muchos pueblos sometidos bajo su ala, por ejemplo los tlatelolcos, a la gente de Tlacopan, y esa gente estaba obligada a pagarles, eran otras comunidades indígenas que estaban bajo la tutela de los mexicas, porque en algún momento los habían
invadido, conquistado, ¿no? Y estaban obligados a pagarles tributos como impuestos a los mexicas o aztecas. Entonces, esto es lo que se ve acá en la escena, todo lo que le entrega, alfombras, escudos, estas especies de disfraces que son para llevar a la guerra, digamos, a lo que es la guerra florida. Y acá está representado de perfil neto, con una línea de contorno negra que recorre todo su cuerpo, y sentado en la silla de la autoridad. Esto se llama asiento Icpalli o silla de la autoridad, porque es el único que la puede usar, este asiento con respaldo, que es una esterilla hecha de fibras vegetales. Es el tratoani o emperador, es el jefe, digamos, no cualquiera se sienta en ese tipo de asiento. Y le entrega todos los tributos que deben ser entregados al soberano mexica. Fíjense la forma de diagramación que aparece acá, que se relaciona y se vincula totalmente con el espacio de los códices pictográficos. A pesar de que no hay líneas que estén separando o enmarcando, digamos, cuadriculando las formas como habíamos visto en el códice borbónico, todo se mantiene en una especie de bidimensionalidad. El plano, digamos que no hay una incorporación de perspectiva, todo está distribuido minuciosamente en el campo bidimensional, digamos. Fíjense cómo hay algunos elementos, aparecen, casi todos los elementos están vinculados con los glifos y con las pictografías. Por ejemplo, esto es la pictografía de casa, y fíjense cómo de la pictografía de casa sale el ideograma del viaje o del movimiento, que son estos piecitos marcados en él. Eso es un ideograma porque da la idea de movimiento, de viaje, de circulación, de caminar. Todo aparece ponderando la bidimensión, es decir, no estamos aquí frente a un espacio estructurado a la manera del Renacimiento, con líneas de fuga, ni en las que hayan planos adelante, atrás, sino que se mantiene y persiste la forma de representación de tipo prehispánica. A continuación les pongo, ustedes después lo pueden pausar y mirar con detenimiento, estas imágenes que las pueden encontrar en internet en distintas páginas, donde aparecen los glifos, porque algunos son importantes, o sea, muchos, todos son importantes, pero digo, es importante que podamos visualizarlos y tenerlos en cuenta, porque los vamos a ver aparecer muy frecuentemente a partir de ahora, también en todas las producciones visuales, ya sea pictóricas, arquitectónicas, del tiempo de la colonia, en la que la mano de obra en general la pone, digamos, el nativo indígena, bajo la supervisión de los europeos, en esto de la construcción de los templos cristianos o de los nuevos documentos coloniales, pero vamos a ver cómo muchos de estos elementos, de estos glifos, aparecen, se cuelan, porque justamente la mano de obra es la mano de obra del nativo indígena, es decir, es imposible que su imaginario se borre totalmente. Entonces todos estos elementos aparecen. Ven como en el códice magliabequiano, el que les mostraba de los sacrificios, aparece el glifo del corazón. Después este es el glifo de cerro, Tepetl,
el glifo del agua, Atl, el del